¿Serías capaz de abrir tu hogar a la mujer que permitió que tu esposo muriera sin ayuda? Imagina esto: una madre viuda con 4 niños que alimentar, viviendo en un cuarto rentado de adobe en los pueblos olvidados de Chiapas, sin poder pagar la renta del mes, con el corazón todavía sangrando por la injusticia, y justo ella encuentra tirada como animal desechado en medio del camino a la mujer más rica y despiadada de toda la región. La misma que de manera indirecta destruyó cualquier esperanza de futuro para su marido. Cualquier persona en su situación habría seguido su camino sin mirar 2 veces. Pero lo que esta madre decidió hacer cambió el destino de ambas familias por completo y dejó a toda la comunidad sin poder creer lo que veían. Y lo más impactante aún estaba por venir. Antes de seguir con esta historia que parece inventada, pero es más real que la vida misma, suscríbete al canal y déjanos tu like, porque el final te hará replantear todo lo que sabes sobre el perdón, la dignidad y la fuerza del espíritu humano. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has mostrado compasión a alguien que no la merecía? ¿Qué pasó después? Era un amanecer frío de diciembre de 1931, cuando Elena despertó por el llanto contenido de su hija menor. La pequeña Sofía, de apenas 4 años, tiritaba bajo la cobija raída, buscando un calor que no existía en el humilde cuarto de adobe y techo de lámina. El viento helado de la sierra se metía con un silbido penetrante por los agujeros de las paredes agrietadas, un recordatorio despiadado de su vulnerabilidad absoluta. Elena se incorporó sintiendo en sus huesos el peso devastador de sus 29 años, que se sentían más como 60. Hacía exactamente 3 años que su esposo Roberto había fallecido. Un infarto trabajando bajo el sol brutal en los campos de café de la finca Los Girasoles, le habían dicho. Desde ese día maldito, cada amanecer era una batalla silenciosa contra el hambre y la desesperación, una lucha constante por mantener vivos a sus 4 hijos. Laura, de 10 años, Mateo, de 8, Isabel, de 6 y la pequeña Sofía. El cuarto rentado, construido de adobe agrietado en las afueras del pueblo de San Cristóbal, era lo único que les separaba de vivir en la calle de una vida que alguna vez tuvo sueños y alegrías. Roberto había sido el mejor recolector de café de toda la zona, un hombre fuerte y dedicado cuyo único sueño era ahorrar suficiente dinero para comprar un terrenito donde cultivar sus propias milpas de maíz y frijol. Pero ese anhelo se desvaneció junto con su último respiro, destruido, según la historia que todos repetían, por un colapso causado por su propia necedad al trabajar tantas horas sin descanso bajo el sol inclemente. Elena caminó descalza sobre el piso de cemento frío hasta el rincón que servía como cocina. Lo que vio era desolador: un trozo pequeño de masa de maíz seca y un pedacito diminuto de piloncillo. Con la precisión que solo la pobreza extrema enseña, dividió la comida escasa en 4 porciones minúsculas, una para cada uno de sus pequeños. Ella, como en incontables ocasiones anteriores, aguantaría el vacío que se abría en su estómago. El hambre era un tormento conocido, un compañero permanente en su vida de viuda olvidada por la fortuna. Laura, su hija mayor, ya había despertado. Sus ojos color miel, idénticos a los de su difunto padre, la miraban con una seriedad que no correspondía a sus 10 años. Ayudaba a su madre en silencio total, completamente consciente de que los días de juegos y tortillas recién hechas se habían ido junto con Roberto. Mateo despertó minutos después, frotándose los ojos y repitiendo la pregunta que se había vuelto un ritual cada mañana, una súplica cargada de inocencia y esperanza. «Mamá, ¿hoy sí te van a contratar en alguna casa?» Elena forzó una sonrisa rota que no llegó a sus ojos agotados, un gesto cansado que intentaba ocultar la verdad amarga. Había rogado por trabajo en cada casa grande y negocio de la zona, pero la sombra de ser la viuda del trabajador irresponsable la perseguía como una maldición negra.
Decían que traía mala suerte, que la desgracia la seguía a donde fuera. Eran rumores maliciosos, mentiras que corrían como fuego por el pueblo. Pero ¿quién le creería a una viuda pobre y sin apoyo? Lo más doloroso era llevar la verdad dentro de su pecho, una llama ardiente que quemaba su alma día y noche. Roberto no murió por terquedad ni por imprudencia, murió porque doña Beatriz Mendoza, la dueña de la finca Los Girasoles, se negaba a proporcionar agua suficiente a los trabajadores en el campo para ahorrar costos en sus arcas ya desbordantes. Cuando Roberto protestó y exigió condiciones básicas de dignidad, fue amenazado con el despido inmediato. Con 4 hijos hambrientos esperando en casa, no tuvo opción. Aceptó trabajar en esas condiciones inhumanas y firmó sin saberlo su propia sentencia de muerte. Elena sacudió los recuerdos dolorosos de su mente. No servía de nada hundirse en el dolor del pasado que no podía modificar. Tenía que concentrarse en el presente, en sus 4 niños que dependían totalmente de ella para no perecer de hambre. Se vistió con su único rebozo, que todavía mantenía algo de dignidad, y se amarró el cabello castaño en una trenza apretada, un símbolo de determinación férrea. Hoy lo intentaría de nuevo en otro lugar distinto. Había escuchado a unas comadres en el mercado comentar en secreto que en la hacienda Santa Clara, propiedad de la familia Rojas, necesitaban mujeres para el lavado de ropa durante la temporada de cosecha. Era una esperanza tan frágil como un hilo de seda, un alambre fino del cual aferrarse con desesperación, pero era lo único que tenía entre sus manos vacías. Laura, mi niña grande, cuida muy bien a tus hermanitos. Voy a caminar hasta la hacienda de los Rojas. Si la Virgencita de Guadalupe me escucha y me ayuda, regresaré con trabajo y algo de comida para que cenen esta noche. La niña asintió con una seriedad que le partía el corazón a Elena, una madurez forzada que no debería existir en una criatura de 10 años. Laura ya había aprendido a golpes que la niñez era un lujo que su familia no podía permitirse. Elena besó la frente de cada uno de sus 4 hijos, un ritual lleno de amor desesperado y miedo paralizante, y salió del cuarto para enfrentar el frío cortante del amanecer con la valentía silenciosa de una madre que protege a su manada de un mundo cruel e indiferente. El camino hacia la hacienda Santa Clara era eterno y extenuante, casi 5 kilómetros de distancia, atravesando un paisaje que reflejaba perfectamente la sequedad de su propia existencia. Caminaba por el sendero polvoroso, sintiendo las piedras afiladas y la tierra bajo sus pies descalzos, ya endurecidos y agrietados por infinitas jornadas idénticas. En el trayecto se encontró con otras mujeres que compartían su destino de miseria y abandono, viudas, madres solteras, mujeres a las que la sociedad había despreciado y olvidado. Se saludaban con un pequeño movimiento de cabeza, un reconocimiento silencioso, compartiendo sin palabras el peso de sus cruces personales. El sol comenzó a subir sin compasión, proyectando sombras alargadas sobre la tierra seca y cuarteada. Cada paso le costaba un esfuerzo tremendo, pero la imagen de los rostros hambrientos de sus 4 hijos la impulsaba hacia adelante, a no rendirse, aunque el desánimo amenazaba con devorarla completamente por dentro. El polvo del camino se le pegaba a la piel mojada de sudor, y la sed comenzaba a rasparle la garganta como vidrio molido. Pero ella continuaba avanzando con la mirada fija en el horizonte distante, donde las tierras de los Rojas prometían una posibilidad remota de salvación para su familia destrozada. Era una peregrinación diaria, buscando un milagro pequeño, un puño de tortillas, algunas monedas que le permitieran postergar la catástrofe final un día más. Al llegar a la entrada imponente de la hacienda Santa Clara, se encontró con una fila interminable de mujeres que esperaban bajo el sol castigador. Todas competían por el mismo puesto, por la misma oportunidad mínima de llevar algo a sus hogares vacíos. Elena se sumó a la fila, esperando con una paciencia forjada en años de sufrimiento constante,
observando los rostros cansados y esperanzados que la rodeaban por todas partes. Cuando finalmente llegó su turno, el capataz, un hombre fornido con un bigote espeso y una mirada llena de desprecio, la inspeccionó de arriba a abajo como si fuera mercancía en el mercado. ¿No es usted la viuda de Roberto, el recolector que se murió por terco en las tierras de doña Beatriz Mendoza? Elena sintió que la sangre le hervía como fuego en las venas, pero bajó la cabeza, conteniendo la rabia y la humillación que amenazaban con explotar. Necesitaba ese trabajo con una desesperación total. Sí, señor, soy yo, pero trabajo muy duro y soy honrada. Sé lavar, planchar, cocinar, lo que se necesite. El hombre soltó una risa burlona y despiadada que resonó en todo el patio empedrado. Aquí no queremos gente que carga con la mala suerte. Váyase antes de que su sombra negra nos arruine toda la cosecha del año. Cada palabra fue como un golpe en plena cara. Sin decir una sola palabra más, Elena dio media vuelta con los ojos inundados de lágrimas que se negaba rotundamente a derramar. No les regalaría esa satisfacción miserable, no ahí delante de todos esos hombres que disfrutaban su poder y su crueldad gratuita. En el camino de vuelta a su cuarto rentado, con el alma encogida hasta el tamaño de una semilla y los pies arrastrando el polvo de la derrota más amarga, se detuvo frente a la tienda pequeña de don Sebastián, un anciano de barba gris que ocasionalmente, movido por la lástima, le fiaba algunos granos y un poco de azúcar, pero incluso su bondad parecía haberse evaporado bajo el sol despiadado de la pobreza generalizada. Doña Elena, con toda la pena de mi corazón, pero ya no le puedo seguir fiando, le dijo el hombre sin poder mirarla directamente a los ojos avergonzado. Usted ya me debe 4 meses completos y mis proveedores ya no me dan ni un día más de crédito. Yo también tengo familia que alimentar y los tiempos están durísimos para todos, sin excepción. Ella asintió en silencio absoluto, entendiendo perfectamente su situación. No podía culparlo ni guardarle resentimiento. La miseria era una cadena pesada que los arrastraba a todos hacia el fondo sin distinción. Salió de la tienda con las manos completamente vacías y el corazón convertido en una piedra helada dentro de su pecho adolorido. ¿Cómo les explicaría a sus 4 pequeños que esa noche tampoco habría ni una tortilla para cenar? ¿Cómo podría soportar ver la desilusión grabada en sus caritas inocentes? Una desilusión que poco a poco se estaba transformando en una resignación terrible. La desesperanza era un abismo oscuro que se abría bajo sus pies, amenazando con tragarla entera y completamente. Un vacío negro donde las ganas de seguir luchando comenzaban a apagarse como una vela al final de su mecha. Fue en ese momento exacto de desolación total cuando un recuerdo de su abuela difunta, una chispa de sabiduría antigua, iluminó su mente nublada. El bosque escondido, un área abandonada a varios kilómetros del pueblo, un sitio del que la gente decente se mantenía muy alejada por temor. Se contaba que era peligrosísimo, que las serpientes venenosas se escondían entre las raíces de los árboles y que, todavía peor, servía de refugio para asaltantes y criminales que atacaban a los viajeros en el camino de terracería. Pero su abuela también le había contado años atrás que en las laderas empinadas de ese bosque crecían los quelites más tiernos y los hongos más sabrosos de toda la sierra, un regalo escondido de la naturaleza para quienes no tenían absolutamente nada más. El miedo le recorrió toda la columna vertebral, un escalofrío helado a pesar del calor sofocante del mediodía. Aventurarse allá sola era una locura peligrosa, un riesgo mortal que ninguna mujer sensata tomaría jamás. Sin embargo, el rostro demacrado de Sofía, el vientre vacío de Isabel, la mirada triste de Mateo y la preocupación constante de Laura eran un impulso muchísimo más poderoso que cualquier miedo del mundo. La desesperación, comprendió en ese instante, era una forma extraña e inesperada de valentía. Le daba la fuerza sobrehumana para hacer lo inimaginable,
para caminar directamente hacia el peligro con plena conciencia de las consecuencias. Sin detenerse a pensarlo 2 veces más, Elena abandonó el sendero principal y se metió por una vereda apenas visible, un caminito borroso que desaparecía entre los matorrales espinosos y los árboles retorcidos. El sol estaba en su punto más alto, castigando la tierra reseca con una brutalidad feroz e implacable. A cada paso que daba, las espinas afiladas de los arbustos se enganchaban en su falda raída y le rasguñaban la piel expuesta. Pero ella no se detuvo ni un segundo. Sabía perfectamente que estaba adentrándose en un territorio peligroso y prohibido, un lugar donde la única ley que imperaba era la del más violento y despiadado. Pero la imagen mental de sus 4 hijos compartiendo unos quelites hervidos con sal, por humilde que fuera el platillo, era un faro brillante que la guiaba en medio de la oscuridad de su terror. Se movía con la cautela de un venado del bosque, alerta a cada ruido extraño, a cada movimiento de sombra, con el corazón golpeándole descontrolado contra las costillas. No tenía idea de qué encontraría al final del camino peligroso, si sería su salvación temporal o su perdición definitiva, pero había tomado una decisión firme e irrevocable. No regresaría a su cuarto con las manos vacías otra vez, no esa noche oscura, no mientras le quedara un soplo de vida para luchar ferozmente por sus pequeños indefensos. Después de lo que le pareció una eternidad absoluta, caminando bajo el sol brutal, con la garganta completamente reseca como arena y los músculos de las piernas ardiendo de dolor, finalmente alcanzó el bosque escondido. El lugar era tan inhóspito como lo describían las leyendas susurradas, un laberinto natural de troncos caídos, vegetación espinosa y silencio pesado. Sin embargo, fiel a la promesa de su abuela difunta, descubrió un grupo grande de quelites cuyas hojas eran jóvenes y carnosas. Con el cuidado extremo de quien maneja un tesoro invaluable, usó sus propias manos para arrancar varias plantas completas, evitando las espinas con una habilidad nacida de años de necesidad. Un poco más adelante, escondidos entre las raíces, encontró un parche de hongos silvestres de un color café claro, como pequeñas joyas comestibles en medio de la desolación absoluta. Logró recolectar un buen puñado, un manjar nutritivo que sería una delicia excepcional para sus 4 hijos hambrientos. No era un festín abundante, ni siquiera cercano, pero era infinitamente más de lo que habían tenido en los últimos días interminables. Era la diferencia crucial entre dormir escuchando los estómagos rugir de hambre y poder tener algo de paz y descanso. Con su carga preciosa envuelta cuidadosamente en un pedazo de tela que llevaba amarrado a la cintura, comenzó el camino de regreso hacia su hogar humilde, sintiendo por primera vez en muchísimo tiempo una llamita pequeña y frágil de esperanza renaciendo en su corazón destrozado. Fue precisamente entonces, mientras se abría paso trabajosamente por la misma vereda oculta, cuando el silencio sepulcral del bosque fue destrozado violentamente por un grito desgarrador. El sonido retumbó brutalmente entre los árboles, desesperado y aterrador, seguido de sollozos entrecortados que helaban la sangre. Elena se detuvo en seco por puro instinto de supervivencia, escondiéndose desesperadamente detrás de un árbol grande, con el corazón martillándole tan fuerte en los oídos que temía que la pudieran descubrir solo por ese ruido. Conocía perfectamente bien esos sonidos de sufrimiento, no por haberlos experimentado personalmente, sino por las historias escalofriantes que contaban los arrieros veteranos en la cantina del pueblo. Eran los sonidos característicos de alguien en peligro mortal, la firma inconfundible de la violencia que infestaba toda la región como una plaga, personas sin ley ni conciencia que vivían del asalto, el robo y la crueldad gratuita. Los gemidos se hicieron cada vez más cercanos y claros, mezclados con el sonido aterrador de ramas quebrándose. Elena se encogió todavía más contra el árbol, apretando los quelites y hongos contra su pecho,
como si fueran sus propios hijos, rezando fervientemente a todos los santos que conocía de memoria para volverse completamente invisible, para que la tierra se abriera y se la tragara entera, escupiéndola de vuelta sana y salva en su humilde cuarto, muy lejos de esa pesadilla que estaba viviendo. A través de un espacio estrecho entre los árboles, se atrevió a mirar con mucho cuidado. La escena que sus ojos presenciaron le congeló la sangre en las venas y le cortó la respiración por completo. Por el sendero angosto que serpenteaba peligrosamente por el bosque, una mujer anciana venía tambaleándose como ebria con la ropa completamente destrozada y manchada de lodo y sangre. Su vestido fino de seda estaba rasgado y sucio, y su sombrero elegante de ala ancha yacía tirado y pisoteado en el lodo metros atrás. La mujer tenía el cabello plateado completamente suelto y desordenado, y el rostro cubierto por una máscara espantosa de sangre y tierra que emanaba de una herida profunda en su frente. A pesar del estado lamentable y casi irreconocible en el que se encontraba, Elena la identificó instantáneamente sin el menor asomo de duda. Era doña Beatriz Mendoza, la mujer más rica y poderosa de toda la comarca entera, la dueña absoluta de la finca Los Girasoles, la mujer cuyas decisiones egoístas, cuya avaricia desmedida, habían llevado directamente a su querido Roberto a una tumba prematura. Era la responsable directa de su miseria actual, de las noches eternas de hambre de sus 4 hijos pequeños, y estaba allí tirada, herida gravemente y completamente sola, huyendo aterrorizada de los mismos demonios violentos que su propia riqueza mala vida había engendrado y alimentado durante años. Doña Beatriz tropezó torpemente con una raíz gruesa expuesta y se desplomó con violencia a apenas unos metros exactos de donde Elena estaba escondida conteniendo la respiración. El impacto seco y brutal contra la tierra húmeda levantó una nube pequeña de polvo que pareció posarse lentamente sobre su cuerpo inmóvil. Intentó incorporarse con gran dificultad, apoyándose temblorosamente en un codo, pero sus fuerzas la abandonaron por completo de inmediato. La sangre que brotaba sin parar de una herida horrible en su brazo izquierdo comenzaba a formar un charco oscuro y pegajoso en el suelo mojado que la absorbía con rapidez. Elena permaneció completamente petrificada como una estatua de sal, con la respiración contenida hasta que le dolieron los pulmones. Allí mismo, totalmente a su merced y vulnerable, yacía la mujer que había tejido meticulosamente su desgracia completa, la arquitecta directa e indirecta de la muerte injusta de Roberto, la razón principal por la que sus 4 hijos conocían íntimamente el hambre constante más que los juegos y las risas. La justicia divina, pensó una parte oscura y vengativa de su ser más profundo, a veces toma formas completamente inesperadas e irónicas. Bastaría con quedarse quieta y callada en silencio absoluto y dejar simplemente que el bosque cruel o los criminales sanguinarios reclamaran su deuda pendiente. Sería tan tremendamente fácil hacerlo. Nadie en el mundo sabría jamás que ella estuvo presente allí. Sería el final merecido de todo su sufrimiento acumulado, una venganza perfectamente servida por las manos imparciales del destino. La hacendada gimió lastimosamente, un sonido bajo y patético, mientras intentaba arrastrarse penosamente hacia la sombra escasa de un árbol frondoso. Fue exactamente entonces cuando sus ojos vidriosos, completamente nublados por el dolor insoportable y el pánico absoluto, se encontraron directamente con los de Elena a través del espacio estrecho entre los árboles. No hubo ningún reconocimiento inmediato en su mirada perdida, solamente la súplica desesperada y universal de un ser humano mortal al borde mismo de la muerte inevitable. «Por favor», susurró con un hilo finísimo de voz que el viento caliente casi se llevó volando. «Ayúdeme, se lo ruego, por favor». Una tormenta violenta de emociones contradictorias se desató como un huracán dentro del pecho de Elena.
Cada noche interminable de insomnio angustiante, cada humillación cruel sufrida en silencio, cada lágrima amarga derramada por la ausencia física de Roberto, absolutamente todo su dolor acumulado durante años, gritaba enloquecido en su interior, exigiéndole con fuerza que diera la espalda fríamente y se marchara sin mirar atrás. Pero entonces, la imagen vívida de Laura, Mateo, Isabel y la pequeña Sofía apareció en su mente con una claridad absolutamente abrumadora. ¿Qué clase de lección terrible les estaría enseñando a sus hijos con su ejemplo? Que la vida de un ser humano, sin importar cuáles fueran sus pecados y errores, no valía absolutamente nada, que debían responder invariablemente al mal recibido con más mal devuelto. ¿Era esa realmente la clase de mujer en la que quería convertirse para siempre? Alguien completamente capaz de ver morir lentamente a otra persona sin mover siquiera un dedo para ayudar. Los gritos amenazantes de voces masculinas se escuchaban cada vez más cerca y más claros, sus voces ásperas y peligrosas rebotando entre los árboles del bosque. Estaban rastreando meticulosamente toda la zona, buscándola como perros de caza. No les tomaría mucho tiempo encontrarla allí tirada e indefensa. En ese preciso instante crucial, Elena tomó su decisión final e irrevocable. Salió corriendo de su escondite seguro y corrió directamente hacia ella sin pensarlo más. Con una fuerza física que genuinamente no sabía que poseía en su cuerpo delgado, una fuerza sobrehumana nacida de la compasión pura que se negaba tercamente a morir dentro de ella, la ayudó a ponerse trabajosamente en pie. «Venga conmigo inmediatamente. Rápido, no haga ruido». La hacendada anciana estaba prácticamente inconsciente. Un peso muerto enorme que apenas podía sostenerse sobre sus propias piernas temblorosas. Elena la arrastró con todas sus fuerzas, alejándose rápidamente del sendero expuesto y adentrándose profundamente en el laberinto confuso de árboles caídos. Conocía aquellas veredas secretas como conocía la palma de su propia mano curtida. Años interminables de miseria extrema la habían obligado sin piedad a explorar cada rincón y grieta en busca desesperada de leña seca o hierbas silvestres comestibles. Había una cueva pequeña natural, no muy lejos de allí, oculta estratégicamente detrás de una cortina densa de enredaderas y helechos casi impenetrables. Era estrecha y oscura como boca de lobo, pero sería más que suficiente para esconderse. Con un esfuerzo absolutamente sobrehumano, que le arrancó un gemido de dolor, logró meter a la corpulenta mujer anciana en el recoveco estrecho de la cueva. Apenas se habían ocultado completamente en la penumbra húmeda, cuando escucharon claramente a los hombres armados pasar exactamente por el sendero que acababan de abandonar segundos antes. ¿Dónde diablos se habrá metido esa maldita vieja rica?, gritó una voz gutural y violenta, llena de frustración rabiosa. Debe haberse arrastrado como culebra hacia el arroyo para tomar agua. Vamos todos. Está herida de gravedad. No puede haber llegado muy lejos de aquí, respondió otra voz igualmente amenazante. Los pasos pesados de botas y las voces peligrosas se alejaron gradualmente en dirección al arroyo seco. Elena soltó finalmente el aire que no sabía conscientemente que estaba reteniendo en los pulmones. Pero el alivio fue solamente momentáneo y engañoso. La situación seguía siendo absolutamente desesperada y peligrosa. Doña Beatriz estaba perdiendo muchísima sangre a un ritmo alarmante, y su respiración era cada vez más débil, entrecortada y superficial. Sin dudarlo ni un segundo, rasgó violentamente un pedazo grande de su propia enagua, la tela más limpia que tenía puesta, e improvisó un vendaje apretado para presionar con fuerza la herida sangrante de su brazo abierto. La hacendada moribunda abrió los ojos con gran dificultad, enfocando borrosa y trabajosamente el rostro cansado de la mujer desconocida que acababa de salvarle la vida. ¿Quién es usted?», balbuceó confundida, la confusión total mezclándose peligrosamente con el dolor insoportable. «Ahora mismo eso no importa para nada»,
respondió Elena con firmeza absoluta. «Guarde completo silencio o nos van a encontrar a ambas y nos matarán». Ella obedeció inmediatamente, cerrando los ojos de nuevo con esfuerzo, entregándose completamente a la oscuridad acogedora de la inconsciencia. Elena observó fijamente a aquella mujer tan poderosa e intocable, ahora reducida brutalmente a un simple bulto de carne humana herida y completamente vulnerable. Era una visión extrañísima, casi surrealista e irreal. Verla totalmente despojada de su aura intimidante, de autoridad absoluta, de esa arrogancia natural que solía exhibir orgullosamente al pasear por el pueblo entero en su automóvil elegante importado de Estados Unidos. En la penumbra fría de la cueva escondida no era doña Beatriz Mendoza, la hacendada temida, respetada y odiada en igual medida. Era simplemente una mujer vieja, más luchando desesperadamente por cada bocanada dolorosa de aire, un ser humano mortal al borde del abismo oscuro de la muerte. Esperaron en silencio sepulcral durante horas interminables, un silencio denso y pesado, roto únicamente por los quejidos ahogados de la mujer agonizante y el sonido penetrante del viento que soplaba afuera de la cueva. El sol comenzó a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, púrpuras y rojos intensos, una belleza natural completamente indiferente a la tragedia humana que se desarrollaba silenciosamente en las entrañas escondidas de la tierra. A medida que la luz brillante del día se desvanecía gradualmente, la condición crítica de doña Beatriz empeoraba de manera visible y alarmante. Una fiebre traicionera y peligrosa comenzó a apoderarse completamente de su cuerpo destrozado, haciéndola temblar de manera incontrolable como hoja en tormenta. Empezó a delirar gravemente, murmurando palabras completamente inconexas y sin sentido sobre tierras extensas, cosechas valiosas y dinero acumulado, un eco distorsionado de la vida de privilegios que se le escapaba inexorablemente entre los dedos manchados de sangre. Elena sabía perfectamente que tenía que tomar otra decisión crucial e inmediata. No podía abandonarla allí sola, a merced de la noche helada, del frío mortal del bosque y de las bestias salvajes que saldrían inevitablemente a cazar cuando cayera la oscuridad total. Moriría con absoluta certeza antes del próximo amanecer, no había duda alguna, pero tampoco podía llevarla directamente al pueblo, ni mucho menos a su finca vigilada. Los criminales peligrosos podrían tener cómplices estratégicamente colocados, vigilando todos los caminos principales, esperando pacientemente una oportunidad perfecta para terminar definitivamente su trabajo sangriento. Solo le quedaba una única opción posible, una opción tan tremendamente irónica que casi le arrancó una sonrisa amarga y triste. Su cuarto humilde, el lugar más miserable y olvidado en kilómetros y kilómetros a la redonda, un refugio precario de adobe y lámina en las afueras desoladas de las vastas tierras que en gran parte le pertenecían legalmente a ella. Era un plan completamente descabellado, casi suicida en su locura, pero era el único plan que tenía disponible. La idea absurda de que la mujer más rica y poderosa de toda la comarca entera se escondería temporalmente en la pobreza más absoluta y degradante era una paradoja cruel que solamente el destino caprichoso podría escribir con su pluma invisible. Esperar pacientemente a que la noche cerrara por completo fue una verdadera tortura psicológica. Doña Beatriz alternaba erráticamente entre breves momentos fugaces de lucidez confusa en los que la miraba fijamente, con una mezcla extraña de gratitud profunda y confusión total, y largos periodos interminables de delirio febril aterrador. Cuando finalmente la oscuridad fue total y absoluta, cubriendo completamente el paisaje boscoso con un manto impenetrable de tinta negra, Elena comenzó la tarea titánica y agotadora de trasladarla físicamente. Apoyada pesadamente en su hombro menudo y delgado, ella apenas lograba dar unos pocos pasos tambaleantes antes de que sus piernas cedieran completamente.
El camino que ella normalmente recorría caminando en poco más de una hora se convirtió en una odisea épica de casi 5 horas eternas. Cada piedra filosa, cada arbusto espinoso, era un obstáculo monumental que superar. El peso aplastante de su cuerpo grande era absolutamente abrumador, y en varias ocasiones peligrosas estuvieron a punto de caer rodando por alguna pendiente. Pero Elena apretaba los dientes con fuerza y seguía adelante tercamente, impulsada por una terquedad inquebrantable que no sabía que poseía en lo más profundo de su ser. Al acercarse finalmente a la loma donde se encontraba su cuarto humilde, vio una pequeña y vacilante luz amarillenta de vela filtrándose débilmente por la rendija de la puerta improvisada. Sus 4 hijos estaban despiertos todavía, esperándola con angustia. Un nudo apretado de ansiedad se le formó dolorosamente en la garganta reseca. ¿Cómo demonios les explicaría esto que traía? ¿Cómo les pediría que ayudaran a la mujer cuya sombra oscura había oscurecido completamente sus jóvenes vidas? Golpeó suavemente la puerta de madera improvisada. «Laura, soy yo, tu mamá. Abran la puerta rápido, mis niños». La puerta se abrió con un chirrido lastimero y prolongado, y el rostro preocupado de Laura apareció en el umbral. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, hasta casi salirse de las órbitas, al ver la escena impactante. Su madre, completamente agotada y cubierta de polvo y sangre seca, sosteniendo a una mujer corpulenta y ensangrentada, que parecía estar literalmente al borde de la muerte. La niña ahogó un grito de terror, retrocediendo varios pasos con el miedo y la confusión total pintados en su cara inocente. Mateo, Isabel y la pequeña Sofía se asomaron curiosos detrás de ella, sus siluetas pequeñas, recortadas por la luz parpadeante de la vela de sebo. «Mamá, ¿qué pasó allá afuera? ¿Quién es esa señora?», preguntó Laura con voz temblorosa y asustada. Elena la miró con una intensidad penetrante que no admitía ninguna réplica ni discusión. «Ahora no hay tiempo para hacer preguntas, mi niña grande. Ayúdenme todos a meterla adentro. Mateo, rápido, trae un poco de agua limpia del tinaco. Laura, busca los trapos más limpios que tengamos guardados. Isabel, ve a ese rincón y quédate muy quietecita sin hacer ruido. Sofía, mi amor, ve con tu hermana». Los 4 niños, a pesar del shock tremendo, obedecieron sin dudar ni un segundo. Habían aprendido tristemente en su corta y dura vida que cuando su madre usaba ese tono particular de voz tan serio, la situación era literalmente de vida o muerte. Su obediencia inmediata era un reflejo directo del profundo respeto y la confianza absoluta e inquebrantable que tenían en ella, la única ancla sólida en su mundo lleno de incertidumbre constante. Con un esfuerzo conjunto de todos, lograron acostar a la hacendada moribunda en el único petate que poseían, su lecho familiar compartido. Ella perdió el conocimiento de nuevo completamente, su cuerpo pesado y flácido sobre las fibras tejidas gastadas. A la escasa luz parpadeante de la vela de sebo, Elena pudo examinar mejor y con más detalle sus heridas múltiples. Además del corte profundo en el brazo y la herida sangrante en la frente, su cuerpo entero estaba cubierto de moretones oscuros y raspones profundos. Los criminales violentos no habían tenido absolutamente ninguna piedad con ella. Laura, mostrando una vez más su increíble madurez impropia de su edad, ayudó a su madre a limpiar cuidadosamente la sangre seca con los trapos húmedos. No hizo más preguntas incómodas. Simplemente siguió las instrucciones precisas con una concentración admirable. Mateo hizo varios viajes apresurados al tinaco con el pequeño balde de plástico rajado, derramando casi la mitad del agua en su prisa nerviosa, pero trayendo suficiente líquido para la tarea urgente. Incluso las pequeñas Isabel y Sofía ayudaron a su manera infantil, permaneciendo en silencio absoluto en su rincón asignado, observando la escena surrealista con sus grandes ojos oscuros, llenos de una mezcla confusa de miedo profundo y asombro infantil. El cuarto humilde,
Normalmente un refugio de silenciosa resignación y pobreza, se había transformado de repente en un improvisado hospital de campaña, donde una madre valiente y sus 4 hijos pequeños luchaban desesperadamente por mantener con vida a la mujer que representaba la causa directa de su desgracia familiar. Elena trabajó incansablemente durante toda la noche completa, una vigilia febril y desesperada. Limpió las heridas infectadas lo mejor que pudo, con sus conocimientos limitados. Improvisó vendajes apretados con tiras rasgadas de su ropa más vieja y preparó cuidadosamente una infusión amarga de hierbas medicinales que su abuela difunta le había enseñado pacientemente a usar para bajar la fiebre alta. La hacendada ardía literalmente, su cuerpo grande sacudido violentamente por escalofríos intensos, murmurando frases rotas e incoherentes. Fue durante uno de esos delirios febriles, en la quietud profunda de la madrugada oscura, cuando Elena escuchó algo que le congeló el alma y detuvo su corazón por un instante eterno. Roberto, el recolector, no debió morir así, balbuceó la mujer anciana con los ojos completamente cerrados. Fue culpa mía directa. No proporcioné agua suficiente. Quería ahorrar dinero. Él tenía razón. Dios mío, perdóname. Elena sintió que las piernas le fallaban completamente y tuvo que apoyarse con fuerza en la pared de adobe para no desplomarse. ¿Qué demonios estaba diciendo esa mujer? ¿Era realmente posible que fuera la verdad pura o era simplemente el desvarío incoherente de una mente consumida brutalmente por la fiebre y el dolor insoportable? La hacendada delirante continuó murmurando, a veces frases sin ningún sentido sobre cultivos perdidos y cosechas arruinadas, a veces con una claridad aterradora que helaba la sangre. La viuda pobre. Necesito encontrar desesperadamente a la viuda, pedirle perdón de rodillas, compensarla económicamente, pero desapareció. Nadie sabe absolutamente nada de ella. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar abundantemente por las mejillas sucias de Elena, surcando el polvo acumulado y el cansancio extremo de su rostro. No eran lágrimas simples de tristeza, sino de una emoción confusa y completamente abrumadora. Una mezcla explosiva de validación, ira contenida y una extraña y dolorosa compasión humana. Así que finalmente era verdad comprobada. Roberto no había sido un terco descuidado, había sido una víctima inocente, sacrificada cruelmente en el altar de la codicia de otra persona poderosa. Y esta mujer, esta hacendada que ahora yacía completamente indefensa en su petate humilde, había buscado aparentemente la verdad y buscaba redimirse de su culpa. O quizás era solo la fiebre hablando, tejiendo verdades a medias con fantasías febriles. Laura se acercó silenciosamente a su madre y la abrazó con fuerza por la cintura delgada, un gesto tierno de consuelo que trascendía completamente las palabras. «Mamá, ¿quién es realmente esta señora?», preguntó de nuevo, esta vez en un susurro apenas audible. Elena miró fijamente a su hija, tan joven e inocente, y ya cargada con el peso aplastante del mundo adulto. «Es alguien que necesita desesperadamente nuestra ayuda, mi amor. Por ahora es absolutamente todo lo que importa saber». La niña pareció entender perfectamente, o al menos aceptó la respuesta evasiva, y volvió obediente a su tarea de humedecer constantemente los trapos. Elena sabía perfectamente que la verdad completa y terrible tendría que esperar un poco más. Primero tenía la obligación de mantener a esa mujer con vida a toda costa. Su supervivencia milagrosa se había convertido irónicamente en la única esperanza real de limpiar el nombre manchado de Roberto y quizás de encontrar finalmente justicia verdadera. Transcurrieron 4 días completos de angustia constante y vigilia día y noche. 4 días eternos en los que Elena apenas durmió 3 horas en total, dedicando cada momento disponible a cuidar meticulosamente a la hacendada moribunda, cuya vida frágil pendía literalmente de un hilo delgadísimo. La fiebre alta no cedía ni un poco,
y la herida profunda de su brazo comenzaba a mostrar signos alarmantes de infección grave, un olor agrio y enfermizo que impregnaba completamente el aire viciado del pequeño cuarto. Sin medicinas apropiadas ni antibióticos, absolutamente todo lo que podía hacer era aplicar cataplasmas constantes de hierbas machacadas y rezar fervientemente a la Virgen. Los 4 niños fueron sus pequeños y valientes soldados en esta batalla imposible. Laura se hizo cargo completamente de las tareas del hogar sin una sola queja, manteniendo un orden admirable en medio del caos absoluto. Mateo acarreaba agua pesada y buscaba leña seca, sintiéndose orgulloso de ser el hombre de la casa. Isabel ayudaba como podía en las tareas pequeñas. Incluso la pequeña Sofía ayudaba a su manera infantil, espantando pacientemente las moscas que zumbaban molestas alrededor de la mujer febril con un pedazo de cartón viejo. Pero el problema más grave y acuciante era definitivamente la comida escasa. Los quelites y hongos silvestres que Elena había recogido, arriesgando su vida en el bosque, se habían acabado completamente. Dividía meticulosamente cada migaja microscópica entre los 4 niños hambrientos, intentando inútilmente dar un poco de caldo aguado de hierbas a doña Beatriz, que apenas podía tragar. Ella misma llevaba 2 días completos sin probar absolutamente bocado, sintiendo claramente cómo sus fuerzas físicas la abandonaban lenta pero inexorablemente. El hambre era un enemigo implacable y silencioso y estaba ganando definitivamente la guerra. Fue en la tarde calurosa del 5.º día cuando sucedió algo que la llenó de pánico absoluto. Isabel regresó corriendo velozmente del tinaco, con los ojos desorbitados completamente por el miedo puro. «Mamá, mamá, vienen hombres en camionetas. Están yendo de casa en casa preguntando. Están buscando a alguien con urgencia». A Elena se le congeló la sangre completamente en las venas heladas. Serían los criminales peligrosos, buscando terminar brutalmente lo que empezaron, o los hombres de confianza de la propia hacendada. En cualquiera de los 2 casos, no podía arriesgarse bajo ninguna circunstancia a que la encontraran escondida allí. Sería su fin definitivo, y muy probablemente también el de toda su familia. «Rápido, ayúdenme todos ahora mismo», ordenó con una urgencia desesperada que hizo que los 4 niños se movieran instantáneamente como relámpagos. Con la ayuda valiosa de Laura y Mateo, movió con enorme dificultad el pesado petate con el cuerpo inconsciente de doña Beatriz al rincón más oscuro y escondido del cuarto. Luego colgó estratégicamente la única sábana raída que tenían, creando una especie de división improvisada. Amontonó deliberadamente algo de leña seca y cartones viejos delante para que pareciera un simple almacén de combustible olvidado. Era un escondite precario, casi patético en su simplicidad, pero era absolutamente lo único que se le ocurrió en su desesperación extrema. Apenas habían terminado cuando escucharon claramente los golpes secos y autoritarios en su puerta frágil. Elena respiró hondo profundamente, tratando inútilmente de calmar el temblor incontrolable de sus manos y de componer una máscara convincente de cansancio y resignación total. Abrió la puerta lentamente, preparándose mentalmente. Afuera, 3 hombres vestidos formalmente la miraban seriamente desde su camioneta negra. Uno de ellos, el que claramente parecía el líder del grupo, bajó con un aire de autoridad natural. Elena lo reconoció de inmediato, a pesar de los muchos años transcurridos y de las canas más abundantes. Era Germán, el administrador de confianza de doña Beatriz, un hombre conocido por su lealtad ciega y su eficiencia despiadada. El corazón le dio un vuelco doloroso en el pecho, pero su rostro permaneció completamente impasible como máscara de piedra. «Buenas tardes, señora», dijo el hombre con una voz que era una mezcla perfecta de cortesía apenas sincera y autoridad absoluta. «Andamos buscando desesperadamente a la patrona, doña Beatriz Mendoza. Fue atacada salvajemente por unos asaltantes hace 5 días completos
y no aparece por absolutamente ningún lado. ¿La ha visto usted por casualidad? Elena mantuvo la mirada baja, fija permanentemente en el polvo de sus pies descalzos y sucios. Años interminables de sufrimiento callado le habían enseñado a ocultar perfectamente sus emociones verdaderas, a convertirse en una pared impenetrable de indiferencia absoluta. No he visto a nadie, señor. Vivo aquí completamente sola con mis 4 hijos pequeños. Casi nunca salimos de este pedazo de tierra olvidada por Dios. El administrador la miró con desconfianza evidente, sus pequeños ojos oscuros recorriendo meticulosamente el interior miserable del cuarto por encima de su hombro. ¿Está completamente segura de eso? Vimos rastros de los asaltantes exactamente por esta zona hace pocos días. Si sabe algo importante y no lo dice inmediatamente, la consideraremos cómplice directa de ellos, y ya sabe perfectamente cómo se paga eso en estos tiempos. La amenaza velada flotó pesadamente en el aire, letal y real. Elena sintió un escalofrío helado recorrerle toda la espalda, pero no vaciló ni un segundo. Le juro por el descanso eterno de mi esposo difunto que no he visto absolutamente nada sospechoso, señor. Si supiera cualquier cosa de la patrona, sería la primera persona en avisar de inmediato. Todos aquí sabemos perfectamente de la importancia de doña Beatriz para toda la región. Su voz sonó sumisa y creíble, perfectamente actuada. El hombre pareció sopesar cuidadosamente sus palabras durante unos segundos eternos. Después de todo, ¿quién en su sano juicio podría imaginar siquiera que la mujer más rica y poderosa de toda la comarca entera estaría escondida precisamente en aquel nido de miseria absoluta? Finalmente pareció satisfecho con la explicación. Si llega a ver o escuchar cualquier cosa extraña o sospechosa, mande inmediatamente a uno de sus hijos a la finca. Hay una recompensa muy generosa para quien nos dé una pista certera y útil. Subió a su camioneta con agilidad, le dirigió una última mirada de advertencia silenciosa y se marchó junto a sus 2 hombres, dejando tras de sí una nube enorme de polvo y un silencio pesado cargado de tensión. Elena cerró la puerta apoyando la espalda temblorosa contra la madera y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo que las fuerzas la abandonaban completamente. El alivio era tan abrumador y profundo que casi le provocó náuseas violentas. Había estado literalmente a un suspiro de la catástrofe total. Laura la miraba fijamente con una pregunta muda en sus ojos oscuros e inteligentes. Una pregunta que finalmente se atrevió a formular en un susurro casi inaudible. «Mamá, ¿por qué razón no les dijiste la verdad completa? Dijeron que hay una recompensa muy grande. Podríamos comprar comida abundante, mucha comida para todos». Elena se arrodilló frente a su hija mayor, tomando su pequeño rostro entre sus manos callosas. «Mi niña querida, a veces la verdad es muchísimo más complicada de lo que parece a primera vista. El destino trajo a esa mujer hasta nosotros por alguna razón importante. No podemos entregarla así de fácil, indefensa y moribunda. No sería lo correcto ni lo justo. Y antes de seguir con esta historia que te está tocando el corazón, necesito pedirte un favor muy especial. Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre las decisiones difíciles que a veces debemos tomar en la vida, si te está haciendo cuestionar lo que harías tú en el lugar de Elena, por favor, suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para no perderte historias como esta que nos recuerdan lo mejor y lo peor de la humanidad. Y ahora quiero hacerte una pregunta personal. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu corazón y tu razón? ¿Entre lo que era más fácil y lo que sabías que era correcto? Déjame tu historia en los comentarios, porque cada historia personal que compartes aquí puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy para tomar una decisión importante en su vida. Esta comunidad es un espacio seguro donde todos aprendemos juntos. Ahora sí, volvamos a ver qué sucedió con Elena y sus hijos en esta situación imposible.
La niña frunció el ceño profundamente, su lógica infantil luchando contra la moral compleja de su madre. Pero mamá, tenemos tanta hambre. Sofía llora en las noches porque le duele el estómago vacío. Con esa recompensa podríamos comer bien durante muchos meses. La tentación era absolutamente real y palpable. Una serpiente venenosa que se enroscaba dolorosamente en el estómago vacío de Elena lo sabía mejor que absolutamente nadie en el mundo. Pero algo profundo en su interior, quizás las enseñanzas sabias de su abuela difunta, quizás su propia conciencia inquebrantable se lo impedía rotundamente. Laura, mi amor, hay cosas invaluables que el dinero jamás puede comprar. Nuestra dignidad como personas, nuestra conciencia limpia, es lo único verdaderamente valioso que nos queda, y eso no podemos venderlo nunca, por ninguna cantidad de dinero. Esa misma noche oscura, las palabras profundas de Elena a su hija parecieron ser puestas a prueba cruelmente por un destino implacable. La condición crítica de doña Beatriz empeoró drásticamente de manera alarmante. La fiebre se disparó a un nivel completamente peligroso y su cuerpo, antes solo tembloroso, comenzó a ser sacudido violentamente por convulsiones aterradoras. Elena sintió que el pánico helado se apoderaba completamente de ella, como una garra helada. Si moría allí mismo en su cuarto humilde, ¿cómo demonios lo explicaría? Germán, el administrador, ya sospechaba de ella. La acusarían sin duda de haberla asesinado para robarle sus pertenencias o de ser cómplice directa de los asaltantes. Su acto puro de compasión se convertiría irónicamente en su sentencia de muerte definitiva y en la orfandad total de sus 4 hijos pequeños. La desesperación la golpeó con la fuerza devastadora de un huracán, dejándola sin aire y sin opciones viables. Sentada en el suelo frío de cemento, observando impotente a la mujer poderosa retorcerse en las garras terribles de la muerte, se sintió la mujer más sola, más impotente y más abandonada del mundo entero. Cada espasmo violento de ella era un martillazo brutal en su propia alma herida, recordándole cruelmente la fragilidad extrema de su situación y lo cerca que estaba del abismo final. Fue entonces, en el punto más profundo de su desesperanza absoluta, cuando un recuerdo lejano, una historia susurrada años atrás por las ancianas sabias en el mercado del pueblo, emergió de las sombras oscuras de su mente. Doña Remedios, la curandera legendaria, una mujer anciana, casi una leyenda viva, que vivía completamente aislada en las faldas del Cerro del Fortín. Se decía con respeto que conocía los secretos ancestrales de las plantas medicinales que sus ancestros mayas le habían legado como herencia, que podía curar enfermedades terribles que los doctores de la ciudad daban por completamente perdidas. La gente del pueblo le temía un poco por sus conocimientos, pero la respetaba profundamente por sus poderes curativos. Ir a buscarla en plena noche, atravesando territorio de criminales, era una locura suicida. Pero la alternativa era quedarse allí sentada y ver morir lentamente a la mujer, sellando su propio destino trágico. No había absolutamente ninguna elección real. Laura, cuídala bien. Mantén los trapos húmedos en su frente todo el tiempo. No dejes que se ahogue con su propia saliva, dijo con una voz firme que ocultaba perfectamente su terror absoluto. Voy a buscar ayuda urgente. No le abras la puerta a absolutamente nadie. ¿Me entiendes? Antes de que la niña pudiera protestar o hacer preguntas, Elena salió corriendo desesperadamente hacia la noche oscura, una sombra fugaz, movida por la más pura desesperación humana. La carrera enloquecida por el pueblo nocturno fue una auténtica pesadilla viviente. Cada sombra parecía un asaltante al acecho, cada aullido de perro una advertencia sobrenatural. La luna era apenas una astilla delgada de plata en el cielo, ofreciendo una luz totalmente insuficiente para guiar sus pies descalzos sobre el terreno extremadamente irregular y rocoso. Se cayó dolorosamente varias veces, arañándose las manos y las rodillas hasta sangrar, pero se levantaba inmediatamente
y seguía corriendo como poseída con la imagen de la mujer convulsionando grabada a fuego en su mente. Conocía vagamente el camino sinuoso hacia el jacal de la curandera, un sendero que los habitantes prudentes evitaban cuidadosamente. Finalmente, sin aliento y con el corazón literalmente a punto de estallar, vio una pequeña luz parpadeante en la ladera empinada del cerro. Era el jacal de doña Remedios. Al llegar, antes de que pudiera levantar la mano para golpear la puerta improvisada, ésta se abrió mágicamente con un suave chirrido. Una mujer diminuta y arrugada como una pasa seca, con el cabello completamente blanco como la nieve y unos ojos negros profundos que parecían contener la sabiduría acumulada de siglos enteros. La miraba fijamente desde el umbral. «Te estaba esperando, muchacha valiente. El viento me trajo el olor de la fiebre mortal y la terquedad de una madre que no se rinde». Elena no cuestionó cómo la anciana sabía de su llegada. En las tierras montañosas de Chiapas había misterios ancestrales que era mejor no indagar demasiado. La sabiduría de gente como doña Remedios iba muchísimo más allá de la lógica simple de los mortales comunes. «Se está muriendo, doña Remedios, por favor, tiene que ayudarme urgentemente», suplicó con la voz rota por el agotamiento extremo y la angustia. La anciana simplemente asintió con calma, como si ya conociera cada detalle de la situación. Entró en su jacal y regresó en segundos con una bolsa de cuero gastado de la que emanaba un aroma penetrante a hierbas secas y resinas antiguas. «Vamos, hija, el tiempo es un hilo delgado y está a punto de romperse definitivamente». Caminaron de regreso juntas en silencio absoluto. El miedo de Elena no había desaparecido ni un poco, pero la presencia serena y segura de la curandera a su lado era un bálsamo reconfortante, una pequeña ancla sólida en medio de la tormenta. Doña Remedios se movía por la oscuridad con una familiaridad asombrosa, como si la noche fuera su elemento natural, sus pies ancianos encontrando el camino sin vacilar jamás. Era como caminar junto a un espíritu del monte, una fuerza antigua que conocía todos los secretos de la tierra y de los corazones de los hombres. Al llegar finalmente al cuarto, Remedios entró directamente hacia el rincón donde yacía doña Beatriz, sin prestar atención alguna a la miseria que los rodeaba. Los 4 niños, que se habían acurrucado juntos asustados, la miraban con una mezcla de temor reverencial y esperanza. La curandera la examinó con cuidado extremo, sus dedos nudosos palpando su frente ardiente, su pulso débil, la herida infectada. Murmuraba palabras en una lengua ancestral, quizás maya, que Elena no comprendía. «El espíritu de esta mujer está en una batalla terrible», dijo finalmente con su voz suave y rasposa. «Hay una culpa muy pesada envenenando su sangre, una deuda enorme con un muerto, pero todavía hay esperanza pequeña. Su alma no quiere irse todavía porque tiene algo que reparar en este mundo». Elena se estremeció completamente, las palabras de la anciana confirmando exactamente lo que había escuchado en los delirios de la hacendada. No había sido solo la fiebre, había una verdad profunda y dolorosa luchando por salir a la luz. Doña Remedios comenzó su ritual ancestral. Molió hierbas en un pequeño molcajete de piedra, creando una pasta oscura y olorosa que llenó el cuarto con un aroma medicinal y terroso. Aplicó cataplasma sobre la herida del brazo y en la frente de la mujer moribunda. Luego preparó cuidadosamente una infusión de un color casi negro, tan amarga que el olor hacía arrugar la nariz. Con una paciencia infinita, forzó el líquido oscuro entre los labios apretados de doña Beatriz, gota a gota. Ahora el resto depende de los antiguos dioses y de su propio deseo de vivir, dijo limpiándose las manos en su delantal. Pero creo que se salvará. Hay un nudo sin desatar entre ustedes dos. El destino no las juntó para que ella muriera en tu petate humilde. Elena la miró confundida y asustada. ¿Qué quiere decir exactamente? La anciana le puso una mano arrugada en el hombro. Tú lo sabes perfectamente, hija. A veces la mano que nos hirió
es la única que puede curarnos verdaderamente. Y a veces al curar a quien nos hizo daño, nos curamos a nosotras mismas. Doña Remedios partió antes de que el primer rayo de sol se asomara por el horizonte, dejando tras de sí un puñado de hierbas secas e instrucciones precisas. Se negó rotundamente a aceptar cualquier tipo de pago. Tu recompensa ya está escrita en el cielo, hija, no por lo que has hecho, sino por la mujer que has demostrado ser. Fueron sus últimas palabras antes de disolverse en las sombras de la madrugada. El día amaneció con una calma casi milagrosa, y con él la fiebre de la hacendada finalmente había cedido. Abrió los ojos, y esta vez su mirada era clara, lúcida, anclada de nuevo firmemente en el mundo de los vivos. Enfocó con dificultad el rostro cansado de Elena, que estaba moliendo las hierbas que la curandera le había dejado. «Usted», dijo con una voz ronca pero firme, «usted me salvó la vida». «¿Por qué lo hizo? ¿Quién es usted realmente?» Elena detuvo su labor y la miró fijamente, un largo y silencioso escrutinio. El momento de la verdad había llegado. «Soy Elena, doña Beatriz, la viuda de Roberto el Recolector, el hombre que murió hace 3 años en su finca, el hombre que usted ha estado buscando para pedir perdón». El color desapareció completamente del rostro de la hacendada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío, usted, ¿por qué? ¿Por qué me salvó después de lo que causé?» «Porque mis hijos me estaban mirando», respondió Elena simplemente. «Y no quería que aprendieran que la venganza es más importante que la compasión, porque Roberto era un hombre bueno, y no habría querido que su muerte me convirtiera en alguien lleno de odio». Doña Beatriz comenzó a llorar abiertamente, lágrimas que habían estado contenidas por años. Yo supe la verdad demasiado tarde. Mi administrador se quedó con el dinero del agua. Roberto tenía razón, todo era peligroso. Cuando murió investigué. Descubrí el robo. Despedí al administrador, pero ya era tarde. Busqué a su familia por todas partes para compensarlos, pero habían desaparecido. He vivido con esa culpa todos los días. «Lo sé», dijo Elena. «Lo escuché en sus delirios». Los días siguientes fueron de recuperación lenta. Doña Beatriz, todavía débil, observaba asombrada cómo aquella familia en extrema pobreza compartía con ella las pocas migajas que tenían. Veía a Laura cuidarla con ternura, a Mateo traerle agua, a las niñas pequeñas sonreírle tímidamente. Una tarde, cuando ya podía sentarse, llamó a Elena. «No puedo deshacer lo que pasó, pero puedo intentar repararlo. Cuando salga de aquí, quiero compensar a su familia. Quiero darles una vida digna. Quiero que sus hijos vayan a la escuela. Quiero limpiar el nombre de Roberto públicamente. No lo hice por dinero», dijo Elena, «pero acepto por mis hijos. Ellos merecen una oportunidad que yo nunca tuve». 2 semanas después, cuando doña Beatriz pudo finalmente caminar, llegó el momento de regresar, pero antes de irse, hizo algo que nadie esperaba. Frente a Elena y sus 4 hijos, se arrodilló. «Perdóneme», suplicó, «perdóneme por la codicia que me cegó, perdóneme por no escuchar a su esposo, perdóneme por los años de sufrimiento que les causé». Elena la miró en silencio. Luego extendió su mano. «Ya la perdoné, doña Beatriz. La perdoné el día que decidí salvarla, porque guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera. Y yo tengo 4 razones para vivir, no para envenenarme». Doña Beatriz cumplió su palabra. No solo limpió el nombre de Roberto públicamente, confesando su negligencia, sino que estableció un fondo para Elena y sus hijos. Les construyó una casa digna, pagó la educación de los niños, y le ofreció a Elena un trabajo administrando un programa de apoyo para viudas y huérfanos. Germán, el administrador corrupto que había robado el dinero, fue expuesto y procesado. La historia de la viuda que salvó a la mujer que destruyó su vida se extendió por toda la región. Algunos la llamaron santa, otros la llamaron tonta, pero Elena no se preocupaba por las opiniones. Sabía que había tomado la decisión correcta. Años después, cuando Laura se graduó de maestra, le preguntó a su madre,
¿Alguna vez te arrepentiste de haberla salvado? Elena sonrió. Nunca, porque ese día no solo salvé su vida, salvé mi alma, y les enseñé a ustedes que el amor siempre es más fuerte que el odio. Y así termina esta historia que nos recuerda que la compasión no es debilidad, sino la forma más valiente de fortaleza. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia resonó profundamente en tu corazón, y eso me llena de alegría. Quiero invitarte a ser parte de esta familia que cada día crece más. Suscríbete a este canal donde compartimos historias que nos recuerdan lo mejor del ser humano, historias que nos inspiran a ser mejores personas cada día. Activa la campanita para que seas el primero en ver cada nueva historia que publiquemos. Dale like si esta historia te hizo reflexionar sobre el poder transformador del perdón y sobre cómo nuestras decisiones más difíciles a menudo son las que definen quiénes somos realmente. Y ahora viene la parte más importante. Quiero que compartas tu historia con esta comunidad. ¿Alguna vez has perdonado a alguien que te lastimó profundamente? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la venganza y la compasión? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Déjalo en los comentarios porque tu historia puede ser exactamente el mensaje que alguien necesita leer hoy para sanar una herida antigua o para tomar una decisión importante. Esta comunidad es un espacio sagrado donde nos apoyamos mutuamente, donde aprendemos juntos que todos estamos en esta jornada de la vida tratando de ser mejores cada día. Y si conoces a alguien que esté atravesando un momento difícil, alguien que esté luchando con el perdón, alguien que necesite ser recordado de que la compasión siempre gana, comparte este video con esa persona especial. A veces una historia es todo lo que necesitamos para ver nuestros problemas desde una nueva perspectiva. Nos vemos muy pronto en el próximo video con más historias que tocan el alma y nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Recuerda siempre, el perdón no es un regalo que le das a quien te lastimó, es la libertad que te regalas a ti mismo. Hasta la próxima, familia. Les mando un abrazo enorme.